Hola, bienvenidos al tema 5, el cual trata sobre la modelación para la calidad del suelo. Empecemos. A pesar de la importancia que tiene el suelo para la vida, la sociedad por lo general no le da la importancia necesaria a esta matriz ambiental. Es por esto que cada día los científicos tienen un mayor interés por ver la manera de preservar una buena calidad en el suelo. Pero antes de que podamos avanzar, tenemos que hacer un poco en la conciencia de, bueno, ¿qué es la calidad del suelo? ¿Cómo podemos definirla? Para esto, nosotros tenemos que entender la diferencia entre calidad del suelo y la salud del suelo. Son conceptos que aparentemente son equivalentes, pero sin embargo, sí hay diferencias entre ellos. La calidad debe interpretarse como la utilidad del suelo para un propósito en específico, mientras que cuando hablamos de la salud del suelo, esta es referente en general a cómo está la condición del suelo, cómo se encuentra. Entonces, recordemos, calidad es cuando tenemos en mente una utilidad en específico. Y la salud es, bueno, ver las condiciones en qué estado está el suelo. El estado del suelo lo podemos ver mediante analizar cuál es el contenido de la materia orgánica, cuál es la diversidad de organismos que tiene, cuáles son los productos microbianos que podemos encontrar. Y todo esto va a estar determinado en cierto rango de tiempo, porque esa es otra cuestión. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que esto es con respecto al tiempo. Vamos a continuar. Ahora bien, en términos de calidad del suelo, esto se empieza a acotar en base a determinadas funciones que va a tener el suelo. Una es promover la productividad del sistema sin perder las propiedades físicas, químicas y biológicas, que es lo que hacen productivo a un suelo. Otra es atenuar los contaminantes ambientales y patógenos que puedan tener. Y tres es que tenemos que favorecer la salud de plantas y animales junto con los humanos. Ahora bien, es por esto que si algún contaminante en específico persiste en el suelo, tenemos que tomar estrategias adecuadas para poder erradicarlo. Una herramienta que nos va a funcionar en la toma de decisiones para ver, bueno, este contaminante, hasta dónde puede llegar a extenderse, qué es, si yo quisiera probar cierto método de remediación, cuáles son los alcances que va a tener, es que nosotros podemos responder estas preguntas con simulación. Entonces, es aquí donde entra nuestra materia propiamente. Recordemos que, bueno, para nuestra materia, para que nosotros podamos determinar, bueno, yo quiero llevar a este nivel de calidad, mi objetivo es lograr este nivel de calidad. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, límites permisibles de ciertas composiciones que debe tener el suelo. Hablando propiamente de nuestro país, de México, existen normativas que nos van a ayudar a darnos una idea de qué es lo deseable. Entonces, por ejemplo, supongamos que en algún momento, por algún accidente, se llega a ver un derrame de hidrocarburos en el suelo. Entonces, ok, nosotros vamos a implementar unas estrategias para poder hacer biorremediación o una remediación físico-química en el lugar, pero necesito saber hasta dónde yo puedo considerar que es correcto esta remediación. Entonces, nosotros buscamos, en este caso, por ejemplo, vemos las normas mexicanas que regulan la gestión de suelos contaminados y tenemos la
NMX AA 134 SSFI 2006, que nos indica un método de prueba para suelos en cuanto a hidrocarburos de fracción pesada. Esto es un ejemplo, lo estoy mencionando, pero tenemos otras tantas normas que nos pueden ayudar. Muy bien, vamos a continuar. Ahora bien, recordemos, en el tema 5 de nuestra materia, nosotros tenemos los siguientes subtemas. Tenemos los modelos de difusión molecular para calidad de suelo, tenemos los modelos de dispersión mecánica para suelos. También tenemos que ver y tener en cuenta la definición de los objetivos, que era lo que mencionaba anteriormente, que bueno, si yo me quiero establecer un objetivo, tengo que ver la normatividad para ver límites permisibles, dependiendo el caso, dependiendo de lo que yo vaya a simular. Tengo que considerar los datos de entrada. Los datos de entrada, recuerden que estos son los que yo tengo que buscar y ver cuando vea el modelo matemático. Y después establecer escenarios. Escenarios óptimos, escenarios, por ejemplo, cuál sería el mejor caso, en cuánto tiempo sería una bioremediación o remediación adecuada. Y por último, hacer la interpretación de resultados. La interpretación de resultados, esto va a ser cuando yo ya tenga mis escenarios, que vea mis gráficos y que yo pueda dar una interpretación de los mismos. Y bueno. Ok. Nosotros tenemos que considerar, bueno, ¿cómo es que llegan los contaminantes al suelo? Una de las formas más comunes de que los contaminantes lleguen al suelo es mediante algún fluido. Por lo general son líquidos que caen, que son vertidos en el sustrato, y esto va a generar que el contaminante empiece a filtrarse, empiece a ir hacia abajo, por gravedad, y esto es lo que va a hacer que el suelo se vaya contaminando. Entonces, puede ser que el suelo empiece a contaminarse porque hay algún río que tiene agua residual, o puede ser que a lo mejor vaya alguna pipa y lo derrame. Entonces, hay varias cuestiones por las cuales se puede contaminar el suelo. Entonces, es aquí cuando nosotros podemos empezar con los modelos de difusión molecular. Los modelos de difusión molecular obedecen a la primera ley de Fick, o bueno, se centran en las leyes de Fick para difusividad. Esto es cuando, por ejemplo, yo tengo, o se refieren a que tengo el transporte del contaminante por un proceso de difusión. Y esto es que a través del sustrato, a través de los poros y de la capilaridad, va a ir difundiendo el líquido que va a transportar el contaminante. Entonces, si el proceso se desarrolla en el agua que se encuentra en el medio poroso, la facilidad del movimiento va a disminuir y hay que considerar las características del medio poroso, hay que considerar la porosidad del sustrato. Principalmente tenemos que considerar la porosidad eficaz y la tortuosidad. Esto lo podemos ver expresado en la siguiente ecuación, donde nos dice que el coeficiente de difusión efectiva, que vamos a denotar de esta manera, está dado por el coeficiente de difusión que a la vez se ve afectado por el coeficiente que depende del medio poroso. Entonces, tengo el coeficiente de difusión normal y este lo voy a multiplicar por el coeficiente que depende del medio poroso. Sin embargo, esto no es suficiente. ¿Por qué? Ya que yo tengo esto, según Fries y Cherry, el coeficiente que depende del medio poroso, que es esta W, puede variar entre 0.01 a 0.5. Cuando nosotros estamos buscando datos, a veces no tenemos un referente de, bueno, en qué valores tiene que estar. Entonces, aquí está anotado, nos dice Fries y Cherry que esta W tiene que estar entre 0.01 y 0.5 cuando estemos buscando referencias. Este sería un dato de entrada. Y por otra parte, Cuteliers nos dice que hay que ser más específico al respecto, que no nada más puedo
basarme en el coeficiente que depende del medio poroso, sino que también tengo que considerar la porosidad eficaz, la tortuosidad, que esta es la longitud recorrida entre la longitud en línea recta. Entonces, la tortuosidad es una relación de la longitud recorrida entre la longitud en línea recta. Y por último, también tengo que tomar en cuenta el factor de constricción. El factor de constricción se refiere a que el medio en un momento dado va a compactar. Va a hacer esto. Entonces, esto lo tengo que tomar en cuenta de tal forma que mi ecuación inicial para determinar el coeficiente de difusión efectiva va a cambiar por esta forma. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo más datos. Depende yo de las consideraciones que haga el sistema, es el tipo de ecuación que voy a utilizar. Muy bien. Luego, como normalmente los coeficientes de tortuosidad y el factor de constricción son desconocidos porque es muy complejo, depende del área, depende de la zona, tendría que ser bastante estudiado el suelo donde yo voy a hacer mi simulación. Entonces, se hace también una consideración de que dice, bueno, en un momento dado, si yo no localizo estos datos para tener una mayor exactitud en la simulación, puedo utilizar esta otra ecuación. En donde me dice que aquí lo que yo voy a necesitar es la porosidad eficaz, más este coeficiente, que es la letra C, que va a tener la siguiente consideración cuando yo estoy buscando estos datos de entrada. Tengo que ver si el terreno donde yo voy a hacer mi simulación de la calidad del suelo para ver un contaminante, si se va a transportar o no, es principalmente de materiales consolidados. Si principalmente tengo materiales consolidados en ese suelo o en esa zona a simular, va a tener un valor ese coeficiente de entre 1.8 a 2. Pero, si el terreno o el suelo donde yo voy a hacer mi simulación está compuesto principalmente de arenas no consolidadas, este coeficiente C lo voy a tomar con un valor de 1.3. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que tener bien en cuenta a qué me refiero con sedimentos consolidados y no consolidados. Los sedimentos consolidados es cuando yo tengo rocas sedimentarias que incluyen conglomerados, arseniscas. Un ejemplo más claro está en la imagen. Cuando yo tengo rocas, bien que yo vea que son rocas, pero esas rocas se nota que son estos conglomerados que están formados de otros sedimentos, pero ya están tan compactos que forman una roca. Esos son los consolidados. Si el suelo donde yo voy a hacer la simulación tiene en su mayoría estos consolidados, entonces yo ya sé qué coeficiente tomar. Pero por otro lado, los sedimentos no consolidados son los materiales sueltos que van desde arcillas, arenas y gravas. Estos son característicos porque van a tener movilidad en el suelo. Y a través de estos mismos y aprovechando la movilidad que tiene, es que yo puedo tener agua subterránea que va a fluir a través de los espacios que hay en estos sedimentos. Dicho esto, entonces, ahora vamos a ver lo que es la ley de Fick. La ley de Fick tiene que considerar ciertas cuestiones. Va a considerar en el caso del suelo un medio poroso y la diferencia con otros sistemas sólidos de difusión es que en este caso, bueno, pues vamos a tener esta abreviatura de D con paréntesis, que es el coeficiente de difusión. Y este coeficiente nos va a decir la relación del transporte de la concentración del contaminante con respecto a la posición. Para poder entender un poco mejor en qué consiste la difusión y cómo es que se ve. Entonces, vamos a ver este pequeño video que es en base a la ley de Fick
pero que además nos muestra otros factores, como es temperatura, como es densidad, cómo es que afectan a la difusión. Entonces, por ejemplo, en este video de esta página que es Estudiando Oficio, por cierto, este video también lo voy a poner en la página por si desean volverlo a ver sin ningún problema. Entonces, lo que podemos ver es que uno de los factores que afecta la difusión es la temperatura. ¿Por qué es, bueno, por qué decidí ponerles este video de este canal? Me parece una buena representación, debido a que como nosotros estamos hablando de que cuando tenemos un medio líquido, a fin de cuentas es un fluido que va a pasar a través del sustrato, pues es para que vean si está transportando un contaminante, cómo es que en un líquido va a haber este pequeño cambio dependiendo de los factores adicionales que van a afectar. Si, por ejemplo, es un medio que tiene una temperatura muy alta, la temperatura, a mayor temperatura, va a fomentar a que la difusión sea mayor. Por otro lado, a mayor viscosidad del fluido, va a evitar que el contaminante sea tan fácil que pueda transportarse a través del medio. Y por último, la concentración del contaminante en sí también es muy importante, porque a mayor concentración va a difundir más. Vamos a dejar este primer video hasta este punto. Los invito a ver el resto de la clase.